A ver, bueno, permítame un segundito. La tecnología está aquí. Ahora sí. Excelente. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a la lección número 5 del curso La obra del Salvador. También damos la bienvenida a las personas que van ingresando ahorita. Muchísimas gracias, Mateo, por ayudarnos con el ingreso de los demás estudiantes. Bueno, hermanos y hermanas, vamos avanzando. Estamos en la lección 5, una hermosa historia hoy. Jesucristo literalmente nos enseña a orar, pero más que eso, vamos a ver el sufrimiento en carne propia que Cristo sufrió al sentir el peso de nuestros pecados. Sobre sus hombros, él sintió la angustia que iba a sufrir en carne propia al siguiente día, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces hoy vamos a ver, Jesucristo ora en el huerto de los olivos, o también conocido el huerto de Getsemaní, la víspera del Viernes Santo. Ya estamos hablando de la madrugada, si se podría decir, y vamos a ver esta hermosa historia. Entonces, todas estas historias nos hacen recordar de cerca el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar, padecer por usted y por mí para pagar el precio justo de nuestra redención. Entonces vamos a ver esa historia. No sin antes, postrados a los pies de Cristo, empezamos con esta oración, pidiendo que sea Él quien abra nuestros entendimientos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que podamos escuchar la voz de Cristo, aplicar a nuestras vidas y compartir con gozo con otras personas. Oremos pues entonces. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento inminente que ibas a soportar en lugar nuestro. Pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Ayúdame, Señor, a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a servirte en todo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, los objetivos de la lección, como siempre, tenemos tres. El primero es usar el método de las 4C para entender Lucas 22. Analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia. Y al fin, identificamos la diferencia entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro. Ahí no es Pablo, es Pedro, perdón. Me olvidó cambiar. Muy bien, y para entrar en materia, nos hacemos esta pregunta, es como para captar la atención de la audiencia y nos preguntamos, ¿cómo es tu vida de oración? Pueden contarme un poquito. ¿Cómo es su vida de oración? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Cristo. Querido Miguel, cuéntenos todo, hermano. Bueno, yo no soy de orar 4 o 5 horas, ¿no? Pero desde que aprendí a abrir mi corazón, mi oración es más, pienso que más escuchada, siento, lo veo, el espíritu manejando mi vida. Ujú. Mm, Eso fue lo que más me impactó en la oración, ¿no? Poder abrir el corazón y ser sincero con Cristo, ¿no? Y me acercó más a Él. Gracias, hermano, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo es su vida de oración? Querido Wilfredo, buen día, bienvenido, hermano. Y luego vamos también con nuestra hermana. Buenos días, Adelante, apreciados hermano. hermanos, pastor, buenos días, gracias por la oportunidad. La vida de Querido. oración a veces se vuelve un poco tedioso, ¿no? Pero para eso también, en caso mío, nos hemos organizado con algunos grupos de hermanos y oramos en las mañanas.
del 5 a 4 de la mañana acá en Perú, ¿no? Hasta las 6. Y nos estamos esforzando, ¿no? Orar por la familia, por la iglesia, por nuestro país, todo eso, pastor. Pero es un poco, la carne no quiere sujetar, pero el espíritu está dispuesto, ¿no? Gracias, Wilfredo. Querida Altagracia, buen día, bienvenida, hermana. Cuéntenos. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todos. Sí, para mí la vida de oración en mi vida personal es muy fundamental porque a través de ella, hermano, yo he experimentado que es la que me levanta, que es la que tengo una comunicación con el Señor y claro, cada día es un reto, cada día le cuesta a uno dejar la cama a 5 o 6 de la mañana para levantarse y estar en comunión y platicar como estamos platicando ahorita con nuestro Padre Dios y pues sí, para mí es fundamental. Yo creo que sin eso yo estuviera muerta espiritualmente porque realmente le digo, tenemos tantas situaciones en la vida, ¿verdad? Tanta maldad, tanto que hay en la familia, en los hijos, que pues solamente a través de la oración podemos aclamar al Padre, llorar con el Padre. Yo, para mí, Él es mi mejor amigo, el que nunca me cuestiona, el que siempre, cuando yo tengo cualquier situación, no importa la hora, no importa si es de madrugada, de día, yo me postro delante de Él. El Señor no quiere cómo, sino el corazón. Yo pienso, ¿verdad? Porque realmente Él ve nuestro corazón y la necesidad que hay. Entonces yo encuentro en la oración que para mí es el principal comida para mí espiritualmente. Gracias, querida Altagracia. Bien dicho, y me encantó lo que usted dice. No, no importa el cómo, es lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? A veces uno se levanta de la cama y ahí está pidiendo que sea Dios quien guíe nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Muchísimas gracias, hermana querida, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro hermano, hermana? Querido Sergio, buen día, qué gusto verlo, hermano. Cuéntenos, ¿cómo Buenos es su días. vida de oración? Mi vida de oración es con mucha convicción, mucha fe y empieza desde muy temprano. Aquí en casa, Sandra y yo acostumbramos 2, 3 de la mañana y no porque la hora vaya a modificar el asunto, ¿no? Pero es una costumbre. ¿Cómo es mi vida de fe? Es una vida de costumbres, ¿sí? De establecer sin falla un horario y procurar cumplirlo netamente. En ese momento estar en contacto con nuestro Dios. Es una vida devocional, es una vida de aliciente y es nuestra herramienta con la que una vez que el sol sale empezamos a trabajar. Pero ya sabemos que estamos puestos en las manos de Dios, ¿sí? Y como resultado el Señor guiará nuestras vidas. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Gracias, hermanos, hermanas. Muy bien, entonces sí, y vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús siempre estaba orando, eh, en cualquier momento. También él sentía la necesidad de alejarse del ruido de la ciudad, ir a un lugar tranquilo para orar, ¿tá? Entonces vemos un maravilloso ejemplo y hoy no es la excepción. Hoy Jesucristo está orando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y esa oración, como bien han dicho ustedes, es tan importante porque el Señor Jesús dice que no se haga su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y es esa misma nuestra oración, comienza, ¿verdad? Y termina diciendo que se haga, Señor, tu voluntad en mi vida, no la mía. ¿Verdad? Y así, pues nuestro enfoque siempre está en que Dios nos mantenga firmes en la fe, que Dios nos mantenga con la mirada fija en el autor y perfeccionador de nuestra fe, salvación y vida eterna, que es Jesucristo. Como bien han dicho ustedes, empezando de esto, partiendo de ese punto,
partiendo tomados de la mano, que Dios nos tome de la mano, debo decir, en nuestro diario vivir, vamos a estar bien. Martín Lutero decía que el día que él no oraba, ese día se hacía largo, se hacía eterno, ¿verdad? Muchas cosas, muchas barreras en la vida pasaban, pero el día que oraba, sentía que pasaba rápido, sentía que todo era paz y armonía con Dios. Excelente, entonces permítame un segundito, se trabó esta cosa, no quiere funcionar. Vamos a ver si funciona ahora. Ahora sí, muy bien. Excelente, entonces ya vimos nuestra vida de oración y vamos a preguntarnos, ¿qué fue lo que más le impresionó de la historia de Lucas capítulo 22? ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención? Y eso vamos a usarlo como contar la historia. O sea, ¿qué fue lo que a usted le impresionó? Le sacó un suspiro, le hizo pensar en el sacrificio que su Señor y Salvador Jesucristo tuvo que pasar para que usted hoy sea un hijo de Dios. Cuénteme, hermanos, hermanas. Querida Altagracia, adelante. Sí, hermano, bueno, es algo tan intenso que pues es inevitable, ¿verdad? Realmente ver el sacrificio. Para mí fue la intensidad, la angustia con la que el Señor tuvo que ir arriba a orar y hasta suplicarle al Padre, ¿verdad? Que si era posible de él que apartara esa copa, pero le dijo, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo digo, ¿cómo el Señor, hermanos, porque en su humanidad él le dejó al Señor, ¿verdad? Tuvo como ese temor también él, tuvo ese miedo y por amor a nosotros, por amor a nosotros. Entonces a mí sí me impactó, que hasta dice que él lloró lágrimas de sangre. Yo digo, era tan intenso eso que jamás, jamás, ¿verdad? Podría uno, no sé, tener esa capacidad de decir, wow, es algo tan intenso. O sea, a mí es algo que no, no hay palabras cómo explicar, hermano, lo que nuestro Señor pasó por nosotros, para que Querida. nosotros tuviéramos vida eterna y la salvación. Y pues yo pienso que aquí también nos hace ver, ¿verdad? Lo de la oración, porque Él tuvo que ir a orar y bajar y ver a los discípulos dormidos y decirles, no tuvieron ni siquiera un tiempo para mantenerse en oración. Entonces yo digo que hoy en día, hermano, ahí, bueno, yo digo que hoy en día ahí el Señor nos enseña que la oración en nuestras vidas es primordial, es lo primero. Yo al abrir mis ojos le digo, gracias Señor, porque me has dado la oportunidad y la bendición de abrir mis ojos y ver la luz nuevamente. Entonces lo que más me impactó la súplica, el que él tuvo que también de tener ese temor y no querer pasar esa copa, así como nosotros cuando estamos pasando por un problema y que sabemos que lo que tenemos que pasar, no queremos, no queremos. Entonces nos vamos a oración a decirle al Señor, Señor, no quiero, está muy difícil, pero yo sé que tú vas a estar ahí conmigo. Entonces eso fue para mí, Amén. hermano. Gracias, querida Altagracia. Muy, muy bien dicho. Escuchemos a Sergio y después vamos con Wilfredo. Tenía la mano levantada. Sí, pastor, dos cosas en el pasaje. El amor tan grande mostrado y demostrado, Ujú. porque pasó grandes penurias por cada uno de nosotros. Y lo quiero hacer más personal, pasó grandes penurias por mí. Ujú. Sí, y el otro enfoque que me llamó la atención, sí, al 62, donde Pedro le niega. Wow. A veces exaltamos mucho el hecho de lo que Cristo hizo, pero cuando llega el momento de demostrar, y creo que la palabra queda corta, pero voy a usarla,
de demostrar, de testificar, de atestiguar, ¿sí? Que somos cristianos. ¿Cuántas veces no lo hemos negado? Con gallo y sin gallo lo hemos negado. Y dice en otro evangelio, dice, es que él estaba con Jesús. Dijo, no, yo no, no, sí, porque hablas igual que ellos. Lucas lo describe como, este es Galileo también, ¿no? Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros, dice, tú eres cristiano, ¿verdad? No, no, ¿cómo crees? No, 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 mi mamá, yo de vez en cuando voy y allí cosas, ay, Dios santo del cielo. No, 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 yo lo que Cristo hizo por mí en los pasajes anteriores, a los versículos anteriores al 54, yo lo aprecio, lo valoro mucho y quiero ser, me mantengo fiel para agradar al Señor y cuantas vaya oportunidad, la pregunta sea, ¿tú eres cristiano? Amén. Sí, sí soy cristiano, porque Cristo me salvó y estoy aquí con Él. Estos dos pasajes contrarios me llamaron mucho la atención, pastor. Es excelente Gracias, querido. lectura. Gracias. Gracias, querido Sergio. Escuchemos a Miguel y luego vamos con Elizabeth. Adelante, Miguel, el micrófono, hermano. Sí, no sé si me escucha ahí, pastor. Clarito, hermano. Adelante, siga nomás. Lo que más me impactó es la obediencia de Jesús, ¿no? Él sabiendo todo el sufrimiento que tenía que padecer, le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Esas palabras las pongo en mi vida, ¿no? Que se haga la voluntad de Él siempre. Y me impactó mucho eso. Gracias, querido Miguel. Que se haga, Señor, tu voluntad, no la mía. Hermoso. Elizabeth, adelante. El micrófono, hermana. Ya, Ahora disculpe. sí. Nosotros hemos visto que antes de esta escena Jesús tuvo una cena con sus discípulos, donde él ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía desde antes, obviamente, quién lo iba a entregar, sabía que Pedro, sabía todo lo que venía. Entonces, para mí una gran enseñanza y lo que me impresiona que Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, ante los problemas, las situaciones que iban a venir, lo primero que él hace saliendo es ir a orar, ¿no? Y para mí es una gran enseñanza en tiempos de dificultad. Lo primero es acudir a Dios. Yo veo en este pasaje la naturaleza humana de Jesús, que no siempre lo puedo comprender. Cuando veo a Jesús, es el Hijo de Dios, y un poco su naturaleza humana, el pensar que Él puede sufrir como un humano, a veces no lo puedo captar muy bien. En este pasaje observo esa naturaleza humana verdaderamente, porque dice la palabra que Él sufría en agonía, ¿no? Y la agonía es un sufrimiento intenso. Dice que él sudaba sangre y esto también es porque internamente sucede que hay internamente un sufrimiento tal y algunos dicen que es producto de un estrés fuerte y grande, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que él en su naturaleza efectivamente va a orar, ¿no? Y es el primer paso que debemos hacer. Gracias, Gracias. querida Elizabeth. Muy bien, excelente. Entonces, ¿por qué, por qué estamos estudiando estas historias? Yo creo que el ser humano, nosotros, aún los cristianos, tenemos la mente muy limitada, ¿verdad? Fácilmente se nos olvidan las cosas. Para que para usted y para mí la salvación sea gratis, sea un regalo, alguien tuvo que sufrir, ¿verdad? Y ese sufrimiento de terrible, ¿verdad? Cristo lo hizo por nosotros. Y una muestra visible, tangible, es este sufrimiento, ¿verdad? Cargar sobre sus hombros el peso de nuestros pecados, la culpa, ¿verdad? Él mismo vio en carne propia la traición, el engaño, en su propia cara, burlándose, ¿verdad? De él.
Y todo eso, imagínense, la culpa de uno, el peso de uno, nos oprime, nos deprime, nos angustia, nos hace sentir terriblemente mal. Imagínense cargar sobre su vida, sobre sus hombros, la de todo el mundo, ¿verdad? Qué angustia, qué sufrimiento, qué dolor, ¿verdad? Pero al fin lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente por usted y por mí. Entonces, una hermosa historia. Ahora vamos a identificar quiénes estaban ahí en aquella fatídica noche. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes identificó usted que estaban allí eh, alrededor, que forman parte de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿A quiénes identificó usted? Adelante, Elizabeth. Sí, bueno, tenemos aquí a Jesús, tenemos a los discípulos, eh, tenemos al ángel, una turba de personas, ¿no? Que puede ser un grupo de personas o puede ser una multitud de personas. Ujú. Vemos entre los discípulos que se resalta pues a Judas, a Pedro, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia, a los ancianos. Vemos a una criada, ¿no? Que es la que le acusa a Pedro, ¿no? Vemos a dos hombres que también acusan a Pedro ser uno de los seguidores de Cristo. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Completa la lista. Eh, Ujú. está, creo que mencionó a todos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué objetos encontraron ustedes en esta historia? ¿Qué objetos? Qué lindo que ustedes buscaron en los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas van haciendo ustedes esas conexiones. ¿Algún otro voluntario antes de que pasemos con Elizabeth? ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos? ¿Qué objetos mencionó Jesús cuando vinieron a arrestarlo? Vamos a darle oportunidad a José Ernesto. Sí, pastor, los objetos están la espada, los palos, el gallo que canta al momento en que Pedro niega a Jesús y Ujú. la fogata. Esos son los objetos que hay en esta historia. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Doménica. ¿Está ahí? Sí, Adelante, hermana. está la copa, la espada y los palos, el beso de Judas, el gallo y la oreja del siervo que lo curó. Excelente. Muy bien. Entonces, la oreja del siervo del sumo sacerdote, que el Evangelio nos dice que fue Malco, ¿verdad? Su nombre. Excelente, excelente. Ah, ¿algún otro personaje, perdón, objeto, Altagracia? Las cadenas o las cuerdas, hermano. Sí, sí, también podemos Ya, mencionar. pues ya lo demás ya lo dijeron, Sí, ya lo dijeron, las ¿verdad? antorchas. Ujú. Ujú. Querido Miguel, ¿dónde ocurrió esta historia? Miguel, hermano, el micrófono. Sí, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí, clarito, adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Según el relato En el bíblico. huerto de Getsemaní, a las afueras de Jerusalén. Estaba al pie del Excelente, monte de los olivos, más allá del valle del Cedrón. excelente, Y gracias. también en la casa Información muy del sumo concreta. sacerdote. Sí, También en la también casa del mencionó. sumo sacerdote. Sí, porque fue allá donde le llevaron, ¿verdad? Y ya estamos hablando de la madrugada, ¿verdad? Muy bien, y aquí vamos a mencionar cuándo ocurrió la historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensa?
Elizabeth, adelante, hermana. Bueno, esta historia ocurre cuando Jesús es arrestado y esto fue el inicio de la pasión de Cristo. Muy bien, excelente. ¿Qué día sería para nosotros? El jueves, viernes. Querido Sergio, el sábado. ayúdenos con eso. Gracias, querida hermana. Para nosotros sería el jueves, es previo a Jueves. la crucifixión, sí. Jueves Santo, ¿verdad? Ya en la madrugada, porque acuérdense que Jesús comió la Santa Cena con sus discípulos después de cantar salmos, que era muy típico, la costumbre de la última, ¿cómo se llama? De la Pascua, ¿verdad? Entonces Jesús se fue a, al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní a orar. Entonces, ahí después vamos a ver que todo hicieron de una forma ilegal, si se podría decir, de la acusación, la condena, no siguieron las mismas reglas que el concilio, el Sanedrín tenía que hacer, pero bueno, lo que querían era deshacerse de Jesús. Excelente, entonces ya dijimos el jueves a la noche en que Jesús fue traicionado después de la cena de la Pascua, antes de la muerte de Jesús. Muy bien, hermanos, hermanas, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Qué problema? Aquí podemos mencionar algunos problemas. El problema físico de Jesús, ¿cómo se sintió? José Ernesto. Sí, al momento que llegan los sumos sacerdotes a detenerlo, a Jesús cuando está orando se angustia demasiado. Ese puede ser un problema, y otro problema es que llegan para arrestarlo, ¿verdad? Lógicamente, pues, sabiendo de que él va a ser arrestado, se angustia al extremo. Esos son los problemas. Gracias, José Ernesto. Escuchemos a Sergio, después vamos con Miguel y también con César. Bueno, yo veo dos, puede haber más, la negligencia de los discípulos al dormirse mientras el Señor hacía la tarea pesada, ¿no? A veces en nuestro diario vivir es, hermano Nixon, ora por mí, sí, tú que estás más cerca de Dios, cosas así, ¿no? Estos ni siquiera eso dijeron, se durmieron. Y el otro, veo la falta de lealtad de parte de Pedro, entendiendo su entorno, por supuesto, pero no disculpándolo. La falta de fidelidad a su Señor. Pero veo esos dos graves problemas ahí. Gracias, pastor. Gracias a Sergio. Adelante, Miguel, César y también vamos con Altagracia. Bueno, yo veo el problema en la traición de Cristo, el beso de la mano, ¿no? Cómo lo traiciona. Y un problema que me parece más, ¿no? Él le dice al padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Pienso en el sufrimiento de Jesús, que fue muy grande, ¿no? Y ahí es un problema también. La angustia que tenía. Bueno, veo ese problema. Gracias, Miguel. Escuchemos a César. Buen día. Yo puedo decir que he visto el problema, el principal problema he visto en la angustia de Jesús cuando él sabe lo que le va a suceder. Él sabía todo lo que iba a venir después y siente ese temor, ese miedo de enfrentar la muerte. Y probablemente duda y dice, ¿y quién me puede consolar si no es mi Padre? Él es el que me ha enviado. Voy a conversar con él. Y les pone su temor, su dolor, porque los registros bíblicos dicen que él sufría mucho, estaba angustiado y sudaba, dice, gotas de sangre. Entonces ahí se demuestra el gran
temor que él sentía para enfrentar lo que tenía que venirse. Y pienso yo que ese es el principal problema que, bueno, yo podía detectar. Gracias, pastor. Gracias, César. Escuchemos, Altagracia, hermana, adelante. Sí, hermano, yo aquí veo la traición de Judas, que fue influenciado por Satanás, el uso de la violencia de Pedro, ¿verdad? Que cortó la oreja de esta persona, y la detención y el maltrato, hermano, de Jesús cuando fue llevado al sumo sacerdote, donde fue de objeto de burlas y golpes, ¿verdad? La negación de Pedro, hermano, cuando él lo negó, diciéndole el Señor que lo iba a hacer. Y pues yo miro esos problemas que más vi que resaltaron ahí. Excelente, muy bien, excelente. Ustedes han mencionado los problemas, hay otros más, pero los que ustedes mencionaron está muy bien, ¿verdad? La angustia de Jesús por, por cargar los pecados, Él siendo justo, perfecto y santo por nosotros, culpables, injustos, merecedores de la muerte. Vienen a arrestar a Jesús, ¿verdad? Con eh, el ejército, como si estuvieran yendo a arrestar al peor reo, al criminal más horrible de toda la historia de Jerusalén, ¿verdad? De Israel. También se dan cuenta, como ya dijeron ustedes, que Pedro es uno de ellos, la negación de Pedro después que él prometió que todos te pueden negar, todos te pueden abandonar, pero yo no. Dicho y hecho, como Jesús lo dijo, ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿se resuelve el problema o no se resuelve el problema? ¿Qué piensan, hermanos, hermanas? ¿Se resuelve el problema o no se resuelve el problema? Espiritualmente, ¿cómo soluciona Jesús la angustia física que sentía? Querido Miguel, adelante Miguel, el micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, se resuelven casi todos los problemas. Bueno, ahí le dice al padre que no se haga su voluntad y se resuelve. La sanación de la oreja también se resuelve. Tengo dudas con Judas, no sé si se resuelve bien. Gracias, Miguel. Ahorita vamos a ver qué pasa con la historia de Judas al final. Escuchemos a César y luego con José Ernesto. César, adelante. Eh, uno de los principales problemas sí se resuelve, porque Jesús, sintiendo ese temor, él va en oración a su Padre y dice que como respuesta a ese problema que él les ponía, envió su ángel. Y el ángel fue el que le fortaleció a Jesús y le dio esa fuerza para seguir y continuar con el derrotero que tenía que seguir. Gracias, pastor. Gracias, César. Muy bien, escuchemos a José Ernesto y luego vamos con nuestra hermana Altagracia. Sí, pastor, se resuelve el problema, pues Jesús al orarle a su padre, pues le pide de que si él quiere que no le dé a beber de ese trago amargo, después llega un ángel para fortalecerle y es cuando Jesús pues toma la decisión de afrontar el problema para el cual había venido a la tierra. Solamente. Gracias, querido hermano. Escuchemos a Altagracia y luego vamos con Doménica. A ver, hermano, si no usted me corrige, si no estoy bien, yo pienso que es a través de la restauración y el cumplimiento del plan divino y el arrepentimiento. Gracias, querida hermana. Me encanta la palabra del cumplimiento del plan divino, ¿verdad? Todo lo que humanamente hicieron los maestros de la ley, los guardias, el ejército, Judas besando al maestro,
Todo eso, ¿verdad? Parece que ellos hicieron todo. Sin embargo, este era el tiempo perfecto de Dios. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Se vienen a mí con palos, piedras y todo eso, ¿verdad? Él dice, cuando yo estuve con ustedes, frente a ustedes, yo me escapaba, iba enfrente de ustedes y no lo hicieron nada, ¿verdad? Este es el tiempo de Dios y ahora sí ha llegado el momento de llevar a cabo el plan perfecto de salvación, de redención y de paga total por el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces ustedes dijeron perfectamente, Jesús ora al Padre, un maravilloso ejemplo, una exhortación divina para nosotros cuando hay problemas, cuando hay dificultades. ¿A quién vamos? Nos postramos a Dios en oración y Él es el único que resuelve nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, ¿verdad? También vemos, como dije, Jesús permitió que lo arresten. Ahí estaba. Llegó el momento. También vimos que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? A veces uno está tan seguro, tan, como dice la Biblia, que tenga cuidado el que piensa que está seguro, ¿verdad? Él dijo, no, yo no voy a negarte jamás, que los otros, los 10 que están por allí, esos que te nieguen, pero yo no. Jesús le dijo, mira, esta es la prueba más de fuego para que tú veas que no se trata del esfuerzo humano, no se trata de tu decisión personal, se trata de las cosas de Dios en la vida, ¿verdad? Excelente. Muy bien, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Cómo titularía, qué encabezamiento lo pondría a su estudio bíblico si estuviese enseñando esta lección? Querido Miguel. Yo le pondría a Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título que resuma la historia? Querida Elizabeth. Yo le pondría la obediencia y entrega de Jesús a la voluntad de Dios. Pues Excelente. también la importancia de la oración, ¿no? Como fuente de fortaleza espiritual. Muy bien, gracias Elizabeth. César. Yo le pondría el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. Muy bien, cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. Excelente. Altagracia, hermana. Yo le pondría el camino hacia la pasión a través de la oración. Muy bien, excelente. Sí, ustedes pueden pensar en otros títulos, ¿verdad? Que capte la atención de la audiencia y también que resuma, que sintetice la historia como tal. También podemos decir, Jesús ora a su Padre en Getsemaní, es arrestado y abandonado por sus discípulos. Entonces ahí vemos las tres cosas que pasó, ¿verdad? Oración en el huerto de Getsemaní, arrestado ahí mismo enseguida, y todos los discípulos salen corriendo, no quedó ni uno para defender a Jesús. Ahora, la aplicación práctica, la ley de Dios, ¿verdad? Como un espejo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Nuestro querido hermano Sergio ya hablaba un poquito de esto, ¿verdad? Cuando nos toca atestiguar, cuando nos toca demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, que somos creyentes, hijos de Dios, desde ahí salimos corriendo, porque no queremos que exponernos, no queremos perder amistades, no queremos perder nuestro estatus de lo que sea, ¿verdad? Cuéntenme algo personal. ¿Qué pecado ve usted en esta historia y confiesa en su vida? Querido Miguel, gracias. Adelante, hermano. Voy a decir una sola para que los hermanos también digan.
La traición de Judas cuando le besa la mano. Sí. Bueno, más que la mano era en la mejilla, ¿verdad? Gracias, querido hermano. Sí, la traición de Judas. ¿Alguien más? La César. trai- lo que dijo el hermano, ¿cómo es? La traición de Judas, el, el Pedro que lo negó 3 veces. Gracias, Doménica. Muy bien. La traición de Judas y la negación de Pedro. Muy bien, escuchemos a César. Gracias, hermana. Hay una relación directa entre lo que ocurrió con Pedro y no haber orado junto con Jesús, porque Jesús le dice, oren, acompáñenme a orar, pero ellos, como estaban cansados, se rindieron al sueño y de repente esa falta de oración que le faltó a Pedro fue que lo llevó a la traición que hizo después. Pero lógicamente que él después se arrepiente y eso se le perdonó. Gracias, César. Muy bien. Altagracia, hermana. Yo creo aquí la falta de vigilancia espiritual en la oración, pues el uso indebido de la violencia y la negación y temor. Y pues yo confieso en mi vida que a veces no someter esa carne es difícil, pero no imposible porque pues yo para mí, vuelvo y repito, ¿verdad? La oración es lo que me levanta y es lo que le pido a mi Padre Dios cada día, que ese anhelo y esa devoción por encontrarme con Él cada mañana o donde quiera que yo esté, que siempre esté en mí, porque pues yo he experimentado que es lo mejor que he tenido y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo siempre he dicho, hermano, que si algo tengo de este país, aquí en Estados Unidos, es que Dios me encontró aquí y que aquí la verdad de Él me hizo libre y conocí al Señor. No es tanto ni lo material, sino espiritualmente ver quitado de mí esa venda de mis ojos para entregarme a Él. Y para mí eso es lo más hermoso que me ha entregado este país de Estados Unidos. Gracias, querida hermana. Ya somos dos, hermana querida. Yo también puedo decir lo mismo. Excelente. Entonces, ya dijeron ustedes, y a veces, ¿qué hacemos cuando el diablo nos ataca? ¿Verdad? ¿A quién recurrimos? Nos postramos a los pies de Cristo y pedimos que sea Él quien nos libre de esas mentiras, de esos ataques, de esas, no sé, de esas trampas que Satanás pone frente a nosotros, ¿verdad? Postrarnos a Dios en oración como lo hizo en el huerto de Getsemaní, porque más allá de todo, ¿cuál era el propósito de Satanás? Que Jesús no llevase a cabo la obra de redención. El diablo no estaba ahí de vacaciones. Quería que Cristo no cumpliera con la misión que su Padre le encomendó. También, como dije anteriormente, a veces nos avergonzamos de ser creyentes, ¿verdad? Sergio decía una cosa maravillosa, ¿verdad? Qué lindo, qué bendición que otros noten en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en cómo mostramos el amor de Cristo y que nos digan, tú eres cristiano, ¿verdad? Entonces, en ese momento que nuestros labios, nuestro corazón, nuestra vida tenga el valor de decir, sí, Señor, sí soy cristiano por la obra redentora de Cristo. ¿Verdad? Y otras muchas cosas también hemos negado el nombre de Cristo, a veces en nuestras acciones, ¿verdad? A veces uno está en desacuerdo con todo lo que va en contra de la palabra de Dios, en todas las instituciones que van en contra de la palabra de Dios, pero a veces no hacemos nada para este, mostrar nuestro desacuerdo con la gente que pisotea la palabra de Dios. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya vimos que Pedro, al igual que Judas, al igual que nosotros, merecemos el castigo de Dios, castigo eterno en el infierno, ¿verdad? Pero sabemos que Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, murió por Pedro, murió por Judas, murió por usted, murió por mí,
para darnos lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? Es la fidelidad de Dios que cuenta, bueno, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en este caso, para llevar a cabo su obra redentora, la que cuenta ante los ojos de Dios, y Dios, ¿verdad? Ya no nos ve a nosotros, miserables pecadores, sino ve a su Hijo que cargó nuestros pecados, que nos concedió, que nos dio su justicia divina, y Él tomó nuestra imperfección, nuestra injusticia. ¿Verdad? Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mí? ¿En qué versos y palabras? Querido Sergio, hermano, adelante. Sí, pastor. Me llama la atención y veo el amor de Dios hacia mí y al mismo tiempo me exhorta. El verso 46, Él les dijo, ¿por qué dormís? La pregunta ya no es tanto para mí en el explícita del hecho de dormir, sino espiritualmente hablando. Eh, ¿Por qué te duermes? Si ya viste lo que hice, lo que di, lo que logré en beneficio tuyo, ¿por qué te duermes? Dormimos en no predicar la palabra, dormimos en no exaltar su nombre, dormimos en no ser fieles, dormimos en no ser leales, ¿sí? Dormimos en una infinidad de cosas, en un sueño eterno, ¿sí? Cuando debiéramos estar despiertos espiritualmente hablando, dando testimonio de lo que el Señor es y de lo que hizo por nosotros. Me gusta mucho la expresión de Jesús cuando ayudaba a las personas y estas querían luego seguirle. Yo voy contigo, en el caso de Pedro también. Y me gusta la expresión de Jesús cuando les dijo, no, mejor ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que Dios me permita no estar dormido espiritualmente, que no me esté preguntando. Y si Él me dice, vamos al monte, al monte. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a predicar, vamos a predicar. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Escuchemos a Miguel y luego vamos con Elizabeth. Sí, pastor. Para mí el 61 y 62, ¿no? El Señor miró directamente a Pedro, dice, y saliendo de allí lloró amargamente. Muchas veces en mi vida yo me he portado mal con Cristo, ¿no? Y me he llegado a arrodillar y a caer y llorar amargamente, así como Pedro. Eso me impactó. Me gustó ese pasaje. Gracias, hermano. Sí, bueno, esa es una hermosa parte, ¿verdad? Aquí Jesús le está diciendo, mira lo que te pasó por confiar en tus propios esfuerzos, en tu propio deseo de hacer las cosas a tu manera, ¿verdad? Y ahí Jesús, la mirada de Jesús no fue una mirada como la que es de usted y la mía, ¿verdad? Ah, te dije, yo te dije. No fue una mirada de compasión, una mirada de decirlo, nos vemos después, Pedro. Cuando haya cumplido todo lo que tengo que cumplir, allí nos veremos. Y Jesús lo restituyó, ¿verdad? Por eso Jesús más adelante le preguntó, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y eso fue como una espada que traspasó su corazón, porque él sabía que lo que había dicho, prometido, jurado y rejurado, no lo cumplió. Gracias, querido hermano. Adelante, Elizabeth. Sí, pastor. El verso 42, donde Jesús dice, ¿no?
En otras palabras, le está diciendo, si quieres, Padre, no hagas que beba yo este trago amargo, ¿no? Eh, pero que se haga tu voluntad. Entonces, en este verso puedo ver que la entrega y la obediencia absoluta para hacer la voluntad de Dios, ¿no? E incluso frente al sufrimiento, o frente a la agonía, o frente a algo que uno no quiere hacer, ¿no? La obediencia a la voluntad de Dios. Gracias, hermana querida. Muy Amén. bien. Y entonces, resumiendo todo lo que ustedes han dicho, Cristo sufrió el cruel castigo. Nuestra hermana Altagracia mencionaba las palabras en nuestro castellano quedan cortas para descifrar el sufrimiento inminente que Cristo sufrió ese momento, porque sabía que ya en pocas horas iba a entregar su vida, derramar su sangre, iba a ser objeto de, de burla de estos seres humanos, ¿verdad? Literalmente trapearon el piso de las calles de Jerusalén que conducían al lugar de las calaveras con, con la sangre de Cristo, con la dignidad del Hijo de Dios, con el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero todo eso lo hizo por amor, ¿verdad? Murió, sufrió, ante todo, sufrió, murió y resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Hizo 100% la voluntad de su Padre y lo hizo por y para nosotros, ¿verdad? Ese es el amor de Cristo, por eso nos regocijamos y también la victoria de Cristo sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el infierno es nuestra victoria porque Cristo cumplió perfectamente la voluntad de su Padre. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted, hermano, hermana? Miguel, querido, adelante. Yo pediría que igual que Jesús le dijo a su Padre, que se cumpla, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Que no sea yo, ¿no? Que sea Él obrando en mí. Eso es lo que pediría. Amén, hermano querido. Muy bien. Hermana, adelante, alta gracia. Yo pediría, hermano, como el Señor no les dijo a los discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo así le diría al Señor cada día que me despierte cada mañana y que me dé ese deseo, ese amor, eh, para seguir enamorándome de Él, de su palabra, y porque yo sé que orando, hermano, es lo que nos quita esas tentaciones a nosotros de nuestra vida. Derribamos esos gigantes que cada día se presentan y se van a seguir presentando hasta que el Señor nos mande llamar. Y esa es mi oración cada día, que no deje de tener esa comunión con Él, esa plática que es tan bonito cuando uno entra en esa oración, ¿verdad? Y siente uno su presencia y el Espíritu Santo que está ahí con uno y lo levanta, hermano, y vuelve uno a levantarse, a seguir caminando. Eso es lo que yo le diría al Señor y lo que quiero para mí. Gracias, querida hermana. Excelente. Sí, sí, sí. Orar ese bendito privilegio que Dios nos ha dado de comunicarnos directamente con Él. 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y la comunicación es gratuita, ¿verdad? Y la Biblia dice que sus oídos están atentos a nuestras súplicas, a nuestras acciones de gracias, a nuestras peticiones, ¿verdad? Usted sabe que uno para comunicarse con nuestros seres queridos tiene que pagar algo, ya sea una línea telefónica, WhatsApp, internet y todo, pero la comunicación con nuestro Padre Celestial es directa en todo momento de nuestras vidas. Imagínese usted acercarnos a Dios, hablar con Él directamente. Es un bendito privilegio que Dios nos ha dado a través de la fe en Cristo Jesús. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuándo sería
una buena oportunidad para compartir esta historia. Pensemos en algunas, no sé, oportunidades en su vida como creyente, ¿verdad? ¿Cuándo sería una buena oportunidad? Querido Miguel, Bueno, si una persona se siente traicionada, sería una buena oportunidad, ¿no? Si está medio bajo estima en las cosas de Dios, también sería una buena oportunidad. Los dejo a los hermanos que busquen algo más. gracias, hermano querido. Muy bien. Querida hermana, Altagracia, adelante. Bueno, hermano, yo veo la oportunidad en todo momento, porque yo antes tenía temor, tenía miedo que me van a decir, siempre el de que no van a querer, pero ahora no, hermano. Yo siempre que voy a un lugar, siempre le digo, Señor, ya sea las citas médicas que tenga o con mis hermanos, una visita, yo siempre le digo al Señor, Señor, si tengo que hablar tu palabra ahí, tú pon la palabra en mis labios y que sea el momento apropiado para yo no hacer algo que no esté en el tiempo de Dios. Entonces yo siempre que voy le digo algunas de mis diligencias, yo siempre le digo, Señor, si ha de estar alguien ahí que necesite escuchar tu palabra, tal vez un Dios te ama o Dios está contigo, basta para que la persona, ¿verdad?, reciba eso y tenga esa inquietud. Así que pues, Gracias, querida sí. hermana. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra oportunidad con su familia, con sus amigos? Quizás en personas o familias que se han incomodado en gran manera con la religión, que ya no quieren saber nada de Dios porque no han tenido buenas experiencias en sus congregaciones o con algunos creyentes. José Ernesto. Sí, pastor, el momento propicio que yo considero que puede ser para contar una historia de esta naturaleza, o la primera o la segunda que hay para la prueba final, sería en estos días antes de la Pascua, llevar ese Ujú. mensaje a las familias o cualquier otra persona que nos permita escuchar la historia. Ese sería el momento propicio, pienso. Gracias, querido hermano. Excelente. Sí, también podemos pensar en algunas personas, algunos creyentes mismos, ¿verdad? Cristianos que oran a Dios cuando hay cosas de la vida, ¿verdad? Como vemos a ese Dios, como dijimos el otro día, como bombero, ¿verdad? Que llegue a apagar incendios. Cuando estoy con el agua hasta el cuello, con la soga hasta el cuello, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a orar a Dios, ¿verdad? Entonces que nuestra vida como cristianos sea constante, ¿verdad? Es decir, oramos al Señor en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Te damos gracias al Señor en todo momento de nuestras vidas y no solamente en esos momentos esporádicos de nuestra vida, ¿verdad? Cuando ahora sí necesito a Dios, ¿verdad? Pero en todo tiempo, ¿verdad? A veces hay cristianos que se acuerdan de Dios cuando están pasando por situaciones difíciles. Entonces a ellos decirles que eso es lo que es la oración, eso es lo que es estar en comunicación con Dios todo el tiempo de nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos empezar, como dijeron ustedes, en nuestros hogares, en nuestras casas, y siempre que no se nos olvide nuestras oraciones, decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, Señor, sino tu santa y bendita voluntad. Y cuando decimos eso, ¿verdad? Que realmente entendamos, ¿verdad? Porque a veces decimos eso y no entendemos nada. Excelente, muy bien. Los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito de Judas y Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? Contextualizando la historia, los dos hicieron lo mismo. Querido Miguel, cuéntenos. Bueno, yo veo una diferencia entre Judas y Pedro. La diferencia es que Judas no se arrepintió.
Jesús en la última cena esperaba que él se arrepintiera, pero no fue así, porque él mismo lideró la turba y entregó a Cristo dándole un beso. En cambio, Pedro lo negó 3 veces, pero cuando cantó el gallo y miró a Cristo directamente con ese amor que le decía, viste, Pedro dice, él se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Eso veo yo entre Pedro y Judas. Gracias, Miguel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás hermanos, hermanas? ¿Una diferencia? Eh, bueno, pastor, Adelante, Doménica. en Judas lo entregó al Señor, pero no se arrepintió y se ahorcó. Ujú. Pero en Pedro sí se arrepintió de haber negado al Señor. Gracias, Doménica. Muy bien. Elizabeth, escuchemos a Elizabeth. Sí, sabemos que ambos pecaron. La Ujú. diferencia que veo es que Pedro se arrepintió, pero Judas lo que sintió fue remordimiento, porque luego él fue a los sacerdotes, ¿no? A querer devolver el dinero y luego sabemos todo lo que hizo. Entonces, esa es una gran diferencia entre ellos. Gracias, querida hermana. Muy bien. Sí. Entonces, sí, sintió remordimiento por haber entregado sangre inocente, pero desgraciadamente fue donde los maestros de la ley a devolver la plata, ¿verdad? De ellos no iba a recibir ningún perdón. Todo lo contrario, dijeron, ¿ya nosotros qué? Ya cumplimos nosotros con nuestra parte, allá tú arréglate como quieras. Y al fin, como dijo Doménica, se quitó la vida, porque él dijo, este pecado que cometí no tiene perdón de Dios. Y para no alargar la situación, se quitó la vida. ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí dice, ambos pecaron. Eso es verdad, ¿verdad? Negar a Dios, negar a Jesucristo. Pedro lo hizo 3 veces y lo hizo de una forma intencional, ¿verdad? Cuando le dijeron que tú eres hablas como aquellos, te vistes como aquellos. Dijo, no, 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 están locos, ni le conozco a ese, ¿verdad? Pero como bien decían ustedes, cuando Jesús lo miró, ¿verdad? Sintió este arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y se recurrió, fue donde sus amigos, donde sus otros discípulos, ¿verdad? En el caso de Judas, él dijo lo que hice y qué tal si me voy a los discípulos, ahí ya no me van a recibir, ¿verdad? ¿Ambos pecaron, uno es más grave que el otro? No, los dos pecaron, rompieron los mandamientos, tanto Pedro como Judas, ¿verdad? Los dos reconocieron su pecado y sintieron remordimiento, ¿verdad? Por lo que hicieron. Vemos a Pedro, pero la diferencia, ¿verdad? La primera, tenemos aquí en Mateo 27, nos cuenta claramente que Judas se colgó, se ahorcó, ¿verdad? Él dijo, yo no tengo perdón de Dios. Eh, Mientras que Pedro, como dijeron ustedes, un arrepentimiento en fe, siguió creyendo en Cristo como su Salvador y que la sangre del que iba a morir en la cruz del Calvario iba a lavar, limpiar todos, absolutamente todos sus pecados, ¿verdad? Judas tuvo muchas oportunidades que el Señor le dio para que él se arrepintiese, para que cambiase de opinión, ¿verdad? Pero como dice el Evangelio de Lucas que leímos el otro día en la clase, dice, Satanás entró en Judas, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Entonces no hay diferencia entre los dos, porque los dos pecaron, hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero la diferencia está en el arrepentimiento genuino y mirar a Cristo como el único que puede perdonar sus pecados. El otro se quitó la vida
y dijo, aquí se acaba todo, ya no hay perdón de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y aquí hay un pasaje bíblico que sería lindo leer para ver cómo funciona, ¿verdad? Las cosas del reino de los cielos. ¿Alguien que me ayude con la lectura de este pasaje bíblico? Por favor, Juan 3:16 al 19. Querido Sergio, muchas gracias. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:16-19. Excelente, muchas gracias, Sergio. Y aquí está esta aplicación práctica para la vida de Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, y para todo la persona que deliberadamente rechaza el regalo de la salvación ganada, otorgada por Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, ¿verdad? ¿Qué tal si Judas se arrepintió de todo corazón, confió en Cristo Jesús hasta el último suspiro de su muerte, ¿verdad? Eso, la determinación final con respecto a Judas solamente la tiene Dios, ¿verdad? Pero los hechos concretos que la Biblia nos muestra, que se colgó, que no se juntó con los demás discípulos para pedirles perdón, el orgullo, la arrogancia de él, quizás dijo, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Ahí me van a ver mal, me van a rechazar, me van a odiar, mejor me lo arreglo solo. Yo me metí en esto y se quitó la vida, ¿verdad? Entonces, cosas como esas para reflexionar, ¿verdad? Que hay muchos creyentes también, mucha gente que hoy piensa que sus pecados son tan grandes que no creen que van a ser perdonados y a veces, tristemente, buscan otras medidas, ¿verdad? A ellos vamos a recordar a la luz de las Escrituras como Cristo, a través de sus mensajeros, nos recordó a nosotros también que la bendita sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y hay también un hermoso pasaje bíblico en la segunda carta de Juan, capítulo 2, creo que es uno, dice, el apóstol Juan nos dice, yo les escribo estas cosas, hijitos míos, para que no pequen, pero si alguno peca, ¿verdad? Tienen a un defensor, a un santificador, a un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que murió por nosotros y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces, es una hermosa historia que nos regocijamos en que Cristo haya hecho eso. Y como decían todos ustedes, cuando leemos, cuando abrimos las páginas de la Biblia, específicamente estas historias que nos estamos acercando ya bueno, ya estamos en la Cuaresma, estamos acercándonos a la Semana Santa, vemos de cerca, valoramos, apreciamos y atesoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo que Dios nos da y para que compartamos con otros alegremente la historia de nuestro héroe, de nuestro Salvador, de nuestro Rey de Reyes, de nuestro sumo sacerdote, de nuestro profeta que entregó su vida por nosotros. Vamos a cerrar con una oración, pidiendo que sea Dios quien nos ayude a poner en práctica su palabra. Padre eterno, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de abrir la Biblia, abrir tu palabra y ver de cerca, Señor, el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros para que hoy tengamos el perdón de nuestros pecados, para que seamos declarados justos e inocentes ante la presencia de nuestro Padre Celestial.
para que podamos acercarnos en oración, para que podamos hablar, tener comunicación directa con nuestro Padre y expresar lo que hay en nuestros corazones, nuestras súplicas, nuestras peticiones, pero sobre todas las cosas, la gratitud, el agradecimiento por el perdón, por la vida que nos das, por los regalos que nos concedes y también por el bendito privilegio de que somos tus instrumentos para que otros también escuchen la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este día, concédenos un bendecido inicio de semana y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día y nos veremos el día